Y en temas de salud, el cáncer de páncreas es uno de los más difíciles de detectar y diagnosticar tempranamente. Karen Vega habló con un sobreviviente de esta enfermedad y nos tiene un mensaje muy especial. Adelante, Karen, muy buenas noches. Buenas noches, Vanessa. Se espera que para el 2020 el cáncer de páncreas sea la causa número 2 en muertes en los Estados Unidos. Y fundaciones como Wings of Hope o Alas de Esperanza buscan recaudar fondos para encontrar una solución a esta enfermedad que cobra la vida de miles de personas cada año. El cáncer de páncreas es la cuarta causa de muerte por cáncer en el país. Arturo García es uno de los pocos afortunados de haber podido vencer esta mortal enfermedad que no discrimina. El día de hoy puedo contar que tengo muchísima suerte de estar vivo, ya que el cáncer de páncreas es una enfermedad que, como bien dijiste, es muy difícil de detectar y casi cuando se detecta es demasiado tarde. A casi 2 años de haber sido diagnosticado con la temible enfermedad y a 8 meses de haber sido dado de alta como paciente libre de cáncer, Arturo, quien también es escritor, utiliza su talento como artista para ayudar con la investigación del cáncer de páncreas. Hasta que no le toca a uno es cuando en realidad uno se preocupa por ayudarse y por ayudar a los demás, y yo los invito a todos a que el día 30 de octubre vayan al evento de Wings of Hope, que se celebrará en el Museo de Wildlife Experience. Maureen Shaw perdió a su madre y hermano a consecuencia del cáncer de páncreas. Fue el mismo dolor por el fallecimiento de sus seres queridos el que la motivó a comenzar la fundación de Wings of Hope o Alas de Esperanza en el 2012. Cada dólar que se recauda va directamente para la investigación del cáncer de páncreas aquí en el Hospital de Colorado. Yo lo que le recomiendo a la población es que se revise, que vayan con el doctor, que no tengan miedo. Es mejor ser detectado de una enfermedad a una temprana etapa a ser diagnosticado ya cuando es demasiado tarde. Entonces yo sí les aliento a la comunidad latinoamericana que vayan con el doctor, ¿verdad? Para más información sobre el evento de recaudación de fondos de Wings of Hope, visite www.wingsoфhopepcr.org o llame al 720-733-0491. Hasta aquí mi información. Karen Vega, Noticias Colorado. Regreso a los estudios con Vanessa. Muchas gracias a Karen Vega por esa invitación.